Damos inicio a la tercera parte del módulo explicando, a manera de ejemplos, cómo diseñar espacios de formación en entornos digitales. Como ya vimos en la parte anterior, es muy importante tener en cuenta esos elementos, esas estructuras, esos espacios fundamentales que nos permiten a nosotros evidenciar si la arquitectura que estamos llevando a cabo cumple con una secuencia didáctica que permite la integración de esos objetos virtuales de aprendizaje. Para eso estamos viendo, como ustedes pueden ver acá, un ejemplo de una plataforma de formación online y como ustedes están evidenciando, desde el momento número uno está siendo claro el sistema de progreso del estudiante y los contenidos que va a ver. Entonces ya sabemos que desde la primera instancia el estudiante va a saber en qué punto va, cuál es el orden temático, qué cosas ha aprobado, qué cosas no ha aprobado, y en alguna medida él tiene esa secuencialidad progresiva que habíamos hablado en la parte anterior, que es fundamental para la arquitectura de lo que estamos haciendo. Entonces, si por ejemplo el estudiante evalúa o quiere ingresar a cada momento, se dará cuenta que tiene una serie de objetos virtuales, por ejemplo un video, en donde hay una explicación fundamental de un tema que el estudiante necesita ver. Hay unas bajadas del video para que la gente entienda y después de esa bajada, pues como tal, hay una serie de contenidos y unas tareas. Entonces, si vemos esta primera parte y si nos devolvemos un poco acá a esta zona de desarrollo que vimos previamente, estamos viendo una zona de observación. Es el estudiante está observando unas clases en función de unos videos puntuales con una duración específica, unas animaciones muy interesantes e inmediatamente pasa a validar ese contenido que él vio en esto que se llama tareas o prácticas. Eso lo habíamos hablado en nuestro diseño de haberes digitales y es que después de una zona de observación y experimentación tenemos que lograr que el estudiante pueda hacer esos cierres mediante algunas acciones particulares que nos permitan evaluar cómo la persona adquirió el conocimiento de esta unidad de contenido. En ese sentido, si se percibe así, estamos validando realmente que, por ejemplo, en esta parte, en esta temática, si el objetivo de resultado es X, Y o Z, pues nosotros tenemos la opción de validar que cómo lo adquirió y qué tanto lo adquirió el estudiante en ese punto. Y ahí sí pasar a una siguiente unidad. Y si seguimos viendo estos elementos como tal, en donde estamos viendo las operaciones básicas, nos damos cuenta que al final se tiene que resolver con un proyecto. Entonces, evidenciamos, número uno, que hay una observación y experimentación, hay unos foros que están constantemente realimentando y todo está en función para que el estudiante pueda salir al final con un proyecto que permita validar el aprendizaje que tuvo en el transcurso de este curso. Este es un ejemplo, digamos, muy puntual, muy sencillo, de una plataforma, pues de pronto en alguna medida reconocida o sí reconocida en el mundo de lo virtual, pero que sigue teniendo en cuenta este sistema progresivo y que no solamente se dedica a, por ejemplo, a llenar de contenidos o recursos, sino que esos recursos están debidamente organizados para cumplir con lo que se requiere. Además de eso, que creo que es muy importante saber y evidenciar, organizan muy bien la información, la disponen muy bien, la forma como presentan los datos es muy limpia, hay mucha retórica digital, se apoyan muchísimo con el diseño, con unas capturas muy claras para que la persona sepa cómo va este mecanismo de progreso. Entonces, también nos damos cuenta que, bueno, que en alguna medida los medios digitales o estas empresas que se están concentrando mucho en el diseño de cursos están teniendo en cuenta estos elementos, pero la pregunta es cómo hacemos nosotros para articularlo en nuestros espacios de formación. Por eso vamos a dar un ejemplo de un espacio diseñado ya propio de la Universidad Sergio Arboleda, de la Escuela de Educación precisamente, en donde vamos a evidenciar cómo se estableció el paso a paso estructural para cumplir con lo requerido. Entonces, si ustedes quieren verlo desde su computador, este es el link hojanblanco.ort para que lo vean. Es un espacio de ejemplo, es una simulación que se hizo, pero podemos ver, por ejemplo, valga la redundancia, este curso de las nuevas generaciones, supongamos. Entonces vamos a ingresar acá al curso de las nuevas generaciones, que fue totalmente creada desde cero.
con conocimientos básicos, nada en programación, nada en diseño web, todo se dice de una plataforma como pues, Wix, o sea, no hay ningún inconveniente con eso, pero sí tenemos la forma como se estructuró este curso mediante los elementos didácticos que hemos visto. Entonces, aprendimos que lo fundamental antes de iniciar es tener un plan de estudios. Entonces, si el estudiante ingresa a la plataforma, lo primero que va a ver es su plan de estudios debidamente estructurado. Entonces, aquí está el plan de estudios. El plan de estudios está acá integrado con emails, que es una plataforma que ustedes ya aprendieron a usar en las sesiones anteriores. Y si ustedes se dan cuenta, pues el plan de estudio lo que rescata es básicamente lo que se va a trabajar en la clase, cómo se diferencia cada operación para llegar a un objetivo. Y la clave es esto, el resultado del aprendizaje esperado. Y en esta clase, que es una clase de especialización y de maestría en educación, que se denomina Las nuevas generaciones, un reto para la educación actual, el resultado es comprender los cambios psicológicos, antropológicos y pedagógicos de las nuevas generaciones en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ok, si ese es el resultado de aprendizaje esperado, ¿cuáles son esas microacciones que me permiten a mí lograr esa comprensión? ¿Cómo uno comprende? Y uno diría inmediatamente, con esa taxonomía de Bloom que vimos al principio de este curso, que la comprensión surge de describir, analizar y resignificar. Es decir, para que un estudiante comprenda este elemento psicológico, antropológico y pedagógico, debe describir de una perspectiva psicopedagógica los cambios antropológicos de la generación Y y Z, después analizar los nuevos esquemas de aprendizaje generados por la civilización digital y al final resignificar eso analizado en la práctica docente en función de las demandas propias de las nuevas generaciones. Si yo tengo claro que ese es mi objetivo de aprendizaje esperado y cómo voy a lograr y alcanzar esos objetivos, pues yo tengo que diseñar todo mi esquema de desarrollo en función de esos elementos o un mapa de navegación. En el primer paso, que es describir, pues mi estrategia es caracterizar psicoantropológicamente las generaciones Y y Z. Perfecto. El segundo paso es hacer una cartografía sistémica para que ellos analicen las dinámicas de las generaciones Y y Z. Al final, se hace un debate entre la diferencia de enseñar y aprender y la atención vigente en los procesos pedagógicos del siglo XXI. Y al final sintetizo. Y así, todo mi sistema articulado tiene relación con la didáctica que yo voy a empezar a diseñar. Digamos que esto todos los profesores lo manejan, todos los profesores lo hacen cuando diseñan un microcurrículo, pero que se tiene que también evidenciar en el medio digital para que haya algún tipo de coherencia. Entonces yo establezco mis estrategias de evaluación, eso lo van a ver obviamente en el siguiente módulo, pero yo ya sé que tengo un momento de una evaluación formativa que no tienen números, sino que voy a ver son los elementos actitudinales y aptitudinales de los estudiantes con una wiki colaborativa, esa va a ser mi estrategia, una sumativa, que es el desarrollo de una descripción de los retos psicopedagógicos en las generaciones Y y Z, y una definitiva, que es la publicación de un libro o un paper o un e-paper que permita que evidenciar cómo esto aprendido se resuelve en un reto que es la publicación de un texto científico. Esto es obviamente para un nivel de maestría, de especialización, pero que nos permite ver esa secuencialidad desde el principio que yo tengo para poder decir que este entorno digital cumple con las necesidades didácticas de lo que yo quiero formar. Acá una reflexión final. Y el estudiante, pues, después de tener este plan de estudios, tiene la posibilidad de ver las respectivas clases. Entonces, supongamos, acá ya se va en la sesión 7, el estudiante le aparece la sesión como tal, es un espacio de Zoom muy normal, como el que ustedes ya saben manejar, pero si ustedes, por ejemplo, intentan ver la sesión como tal, las personas que quieren ingresar a esta sesión, que quieren participar, pues se dan cuenta la información respectiva. Entonces acá tienen, acá es el espacio colaborativo porque ya estamos ingresando, el estudiante puede ingresar acá como tal a la sesión y también pues lo que hacemos es disponer incluso la plataforma para que los estudiantes entiendan en qué momento van del proceso. Y acá pues ya estamos terminando como tal y es la demostración. Entonces, si tenemos en cuenta esta zona que está acá de las clases remotas, son zonas de observación y experimentación. Hubiese podido ser videos, hubiesen podido ser recursos educativos digitales. En el caso de este profesor que soy yo, que soy el que doy esta clase en la maestría en educación y en la especialización en educación y en la maestría en educación para los derechos humanos, pues lo dispuse así porque mi OVA es la asistencia remota.
pero lo articulé para que fuese ahí y después ellos pudieran validar y bajar esa información en esta zona de trabajo, en donde todos están desarrollando un proyecto, que es el e-paper colaborativo que se va a convertir en un libro. Entonces, si se dan cuenta, dispuse la información, tengo en cuenta mi objetivo de resultado de aprendizaje esperado, dispuse también de forma muy dinámica las clases que voy a manejar, pero las concentro en un espacio para poder evaluar y mirar y que ellos también realimenten el proceso que están llevando a cabo. Entonces, si la gente entra a la zona de trabajo colaborativo, es sencillamente un Word compartido con ellos, en donde solo ellos tienen acceso. Tenemos acá una serie de introducción, unas temáticas que se van a empezar a desarrollar, que buscan ser trabajadas por cada estudiante. Y podemos estar evidenciando en tiempo real y sincrónico, por decirlo así, o cuasi sincrónico, cómo los estudiantes están construyendo este proyecto, las modificaciones que han hecho en función de los estudiantes. Tenemos el historial de las versiones para ver ellos cómo están trabajando cada elemento y así poder mirar cómo se está resolviendo este reto y realimentar. Además de esto, en la parte de abajo hay un foro en donde los estudiantes, por ejemplo, vamos a ingresar al foro, pueden ver lo que está sucediendo. Y pueden, en alguna medida, evidenciar cada elemento, una discusión general, una zona de preguntas, una bitácora del aprendizaje y están interactuando en función de lo que se está viendo en el aula de clase. En consecuencia, lo que vemos es que además de una zona de presentación para conocerlos, una zona de discusión, una zona de pregunta, una zona de bitácora, una zona de los grandes debates, pues si nos devolvemos otra vez a nuestro esquema, a nuestro diseño normal de esta arquitectura digital o didáctica de este curso que se llama Las Nuevas Generaciones, tomándolo como ejemplo, si siguen viendo, hay una zona de recursos, una biblioteca, por ejemplo, en donde el estudiante tiene acceso a los diferentes videos o objetos virtuales adicionales para profundizar su información. Hay un texto guía como tal, en donde, por ejemplo, mediante FlipSnack ellos pueden revisar y leer el libro como tal, que es el texto guía de lo que estamos haciendo nosotros. Y también tienen una zona especial que está acá arriba, de biblioteca, en donde ellos tienen el acceso a los recursos adicionales, ¿ya? Que les pueden servir para estar construyendo su proyecto y está totalmente organizado en función de los elementos que se trabajaron en la clase. Si se dan cuenta, este espacio o este diseño didáctico que se puede ver en este, pues en este, digamos, en principio no es un LMS, pero digamos así, en este LMS o en este esquema o en esta aula virtual, está cumpliendo con cada uno de los procesos que se están llevando a cabo. Vamos a ver entonces en la siguiente parte un tercer ejemplo, ¿por qué no?, de cómo se podría llevar, por ejemplo, con un Google Classroom. Vamos entonces ahora a analizarlo, por ejemplo, desde una clase en Google Classroom, a ver cómo se podría articular estos elementos. Entonces tenemos acá un Classroom de fundamentos epistemológicos de la investigación, como tal, donde hay una zona de interacción directa, pero me interesa ver la parte de trabajo en clase. Y vamos a comprobar los elementos fundamentales. Número uno, que hay un esquema de progreso temático, aquí se puede ver. Hay un proyecto final integrador que permite en alguna medida articular lo que se ha visto. Pero si por ejemplo nos vamos a cada uno de estos elementos, por ejemplo, el tema número uno, hay un recorrido por el tema, hay una presentación, hay un diseño de instrucción que le permite al estudiante saber el paso 1, paso 2, paso 3, hay unos OVAs integrados, por ejemplo este video de Falsborda, hay una zona de PDF y hay un foro para que ellos, en función de estos elementos, bajen la información. Asimismo, está con el siguiente y con el siguiente, y lo que nos damos cuenta es de que en cada tema como tal estamos articulando un esquema que les permite a ellos poder bajar la información y poder articular lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, en el problema igual, hay un PDF, hay un video de profundización, hay una entrada como tal, y siempre la clave es lograr estas integraciones, que para pasar de un nivel 1 a nivel 2 tengo que garantizar que hayan experimentado, observado, que ellos hayan evaluado, después en una parte final, ya casi llegando
al elemento, digamos, más importante del aula, estemos haciendo ejercicios de prueba, de ajuste, estemos validando lo que se está aprendiendo para que al final se resuelva en un proyecto final que les permita, por ejemplo, acá cómo comunicar nuestras investigaciones, acá donde se va a depositar este proyecto que busca ser trabajado. Y en la zona de tablón como tal, pues las interacciones pertinentes diarias que se dan cada uno en función de lo que se está trabajando. Digamos que en Google Classroom también se podría desarrollar de una forma muy sencilla, digamos que es una forma light, hay una forma también de progreso basada en estos elementos, pero dependerá de la creatividad de cada uno mirar cuál es su necesidad, su arquitectura y plasmarla en el mejor lugar en función de las tecnologías que ustedes ya manejan y conocen. Creo que esta es la clave de este elemento que hemos trabajado en lo que es la generación de los diseños en espacios digitales. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos dos pasos y reiteramos esta gráfica que es nuestra gráfica guía, nuestra infografía guía, que tenemos que tener en cuenta los RAED, el SPA, el OVA y el RED. Ya miren que estos conceptos tienden a ser ya reconocidos por nosotros fácilmente. Tenemos que habituar nuestros espacios según la zona de experimentación que tengamos que hacer con los estudiantes, de evaluación, de rediseño, de innovación. Y si tenemos en cuenta esos elementos como tal, pues hemos desarrollado toda una arquitectura que nos permite a nosotros resolver el inconveniente de hacer una integración didáctica para poder usar los OVAs y los REDs, los objetos virtuales de aprendizaje y los recursos educativos digitales en función de lo que necesita como tal mi proceso formativo. Siendo así, entonces como que el gran reto ahora después de aprender la tecnología es integrarlo didácticamente para que después en el siguiente módulo hablemos de evaluación y sistemas de aseguramiento del aprendizaje y lograr el cometido final de esta pequeña introducción a pedagogía digital y didáctica digital. Es un tema más amplio, realmente, al cual invitamos que hagan muchas profundizaciones al respecto, pero que tenemos que tener algún tipo de nociones básicas para poder lograr el cometido de nuestros espacios y de nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces ya vamos a la parte final, vamos a hacer una síntesis muy general de lo que hemos visto hasta ahora y así concluir este módulo.